Tenemos el gusto nuevamente de tener en estos especiales de Fogón y Fogón al que fuera senador, diputado, Alberto Curiel, y que además representa la historia de la izquierda. Y este es un capítulo, Alberto, donde estamos esperando con ansiedad la historia del exilio, de tu exilio. ¿Cómo empezó? ¿Por qué te fuiste? ¿A dónde? Bueno, algunas circunstancias se tienen que dar para que uno se exilie, ¿no? A mí me llevaron preso. Me llevaron preso en 1975, en noviembre. Yo estaba trabajando en el CIMBE, que fue una institución que creamos cuando nos echaron del Instituto de Economía. Nos llevaron a todos los que estábamos allí, mis compañeros, Macadar y Celia Barbato, nos llevó a Celia, no. Y las preguntas eran fundamentalmente sobre mi relación con Seregni, ese era el tema central. Me preguntaban qué cargo político yo tenía, me preguntaban el vínculo con Seregni, con quién más lo hacía, y yo explicaba que yo de política no entendía nada, que más bien era un economista que le explicaba a Seregni, por ejemplo, cómo se hacían las exportaciones de carne. Y entonces, ¿quiere que le explique? Le decía yo. Sí, me dijo. Y entonces seguro yo respiraba, descansaba, daba una clase sobre exportaciones, una clase sobre la carne, y ahí yo descansaba un poco. Pero de todas maneras, me tuvieron 5 días, yo te diría con torturas psicológicas, algunas trompadas. Las torturas psicológicas eran complicadas. Me tuvieron de un sábado hasta un jueves. El jueves me soltaron. El sábado me vinieron a pedir que me presentara de nuevo, porque resulta que yo era de Juan Lacase y estuvieron a punto de cerrar el pueblo de Juan Lacase porque estaba lleno de tupas. Entonces, desde ese punto de vista, fue una experiencia dolorosa, sin duda, estar preso. Cuando me soltaron, yo tenía una reunión de Claxo en Ecuador, fui a esa reunión de Claxo y en vez de volver a Uruguay, aproveché que tenía una propuesta de trabajar un mes en Lima, Perú, con Darcy Ribeiro, un famoso antropólogo brasileño que yo conocí en Uruguay, que fue ministro de Educación de Goulart, un intelectual de primer nivel de Brasil. Estuve trabajando un mes allí y volví a Uruguay, y cuando volví a Uruguay, el 11 de enero del 76, se llevaron preso a Seregni, y a mí me seguían por todos lados. Durante todo ese mes me siguieron por todos lados. Me acuerdo de cuando Betel Seregni se fue para Europa, yo fui al aeropuerto y estaba lleno de tiras que nos miraban, hasta que en un momento, a mí me seguían, en un momento fui al estadio que jugaba Nacional y Peñarol, y detrás mío se paraba un auto de la policía, todos de civiles, algunos de ellos me habían interrogado incluso. Entonces, al terminar un partido Nacional y Peñarol, me pidió Celia Barbato, mi amiga, que fuera a su casa. Fui a su casa y había como 10, 12, 14 personas, amigos todos, que me pedían que me fuera, que me fuera, que me fuera. Y al otro día me fui a Buenos Aires, y de Buenos Aires fui de nuevo a Lima a trabajar en el proyecto de participación de Darcy Ribeiro. El proyecto terminó y a mí, a propósito de la reunión de Quito, me invitaron a una reunión de la UNTA en Sri Lanka y marché para Sri Lanka. Participé en la reunión, aproveché para conocer la India, Nueva Delhi, varias cosas más. Incluso allí fui por primera vez a Israel, donde tengo primos, los fui a visitar, fui a buscar antecedentes a Turquía en ese viaje. Y cuando volví a Buenos Aires y me fui a Tegucigalpa, Honduras, a dar un curso
de esos cursos que yo daba. Yo daba cursos de posgrado por CEPAL, por ILPES, y di cursos en Argentina, en Chile, en Perú, en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua, en Honduras, en El Salvador, en México, y muchos cursos en España, de esto de posgrado. Y en este caso me tocaba ir a Honduras. Y ahí tuve una de las experiencias más terribles del exilio, porque en un momento determinado leí en un diario de Honduras que habían secuestrado a Miquelini y a Gutiérrez Ruiz. Y al otro día el chofer que me venía a buscar me trajo el diario y venía la noticia de la muerte de Miquelini. Mis compañeros de trabajo sabían, me preguntaron si iba a dar clase, le dije que no sabía, después di la clase y seguí dando las clases. Ese día recorrí toda Tegucigalpa a pie solo, sufriendo como loco por la muerte, sobre todo de Selmar, que había sido muy amigo mío. Con Selmar nos ocurría que el vínculo, yo te diría, es un vínculo que empieza en el 72, cuando Guillermo Chiflé, el periodista, me pide que quiere que se cambie un poco la cara de Michelini, que siempre hablaba de lo mismo, de juicios y tribunales, a ver si podía hacer una exposición económica. Y entonces Michelini venía al Instituto de Economía y trabajábamos mucho con él. Después, tal vez algún día cuente sobre el conocimiento que yo tenía de Trabal, porque era primo de Celia Barbato. Entonces Michelini me pidió si yo no le conseguía una entrevista con Trabal, que era el jefe de inteligencia de ese momento. La entrevista se hizo entre Michelini y Trabal, terminó, y frente al Pereira Rosera había un restaurante donde está el sindicato médico hoy, y allí conversamos, y él me empezó a contar, y yo le dije a Trabal esto, y yo le dije, digo, Selmar, lo que vos pensás ya todos lo sabemos, yo quiero saber lo que él te dijo, lo que él piensa, ¿no es cierto? Fue muy duro porque cuando terminé el curso de Tegucigalpa, los alumnos me hicieron una fiesta de despedida, y entonces yo les conté lo que me había pasado. Y entonces los alumnos dijeron, nosotros te vamos a contar lo que nos pasó a nosotros. Vos viniste la primera semana y eran lindísimas las clases y las festejábamos. Y los alumnos que tuviste en años anteriores también nos habían contado, todo contento. Sin embargo, de pronto te trancaste, seguías dando clases, pero no entendíamos qué pasaba, como que no nos miraba en la cara, como que no nos ofrecía todo ese conocimiento que yo tenía. Y de pronto eso pasó durante una semana y la semana siguiente todo volvió a la normalidad. Nosotros desde los estudiantes nos reunimos para saber qué pasaba y llegamos a la conclusión de que no nos daba pelota porque no estudiábamos suficiente y resulta que era que yo estaba sufriendo nada menos ni nada más. Fíjate cómo se sufre el secuestro y el fallecimiento y el asesinato de Selmar en ese momento. Fue muy duro, sin duda, una situación de esta naturaleza. Alberto, quería preguntarte si no te molesta volver un segundo a esos 5 días. ¿Recordás dónde fuiste detenido y cuál era la situación de tu familia? Cómo estaba conformada tu familia y cómo pudiste, si te fuiste solo, fuiste acompañado? ¿Cómo fueron esos intentos Yo de me fui salir? solo, era soltero, me fui solo, hice todos los recorridos solo. La reunión esta con los estudiantes estaba solo en Tegucigalpa, por eso es que me caminé todo Tegucigalpa solo. No me animaba a tener contacto con algún amigo uruguayo porque lo podía comprometer. Me acuerdo que tuve un contacto con Germán Besten, que trabajaba conmigo en el equipo asesor de Sereñi. Él vivía en Venezuela.
pero siempre estaba solo y en el medio del exilio empecé la relación con mi actual compañera, con mi señora, con Clara Faller, en el cual ya estamos cerca en diciembre. Si llegamos a diciembre con esta pandemia, vamos a cumplir 40 años de estar juntos. O sea que la El conociste en el exilio exilio. siguió, y aparece otro personaje del exilio, que fue Darcy Ribeiro. Yo iba a dar clases a Lima, fui muchas veces a dar clases a Lima, muchos años, por CEPAL, por ILPES, y pasaba siempre por Santiago de Chile antes. Y entonces, una vez que pasé por Santiago, había un cóctel, en ese cóctel estaba Darcy, estaba Fernando Enrique Cardoso, José Serra, y Darcy me vio y me agarró de un brazo y me dijo, vos no podés estar acá. Me sacó para afuera y me dijo, mira Alberto, yo estoy trabajando para el presidente Salvador Allende y estoy trabajando sobre el tema participación. Yo en participación, ¿qué tienen que hacer los obreros industriales? Sé muy bien. ¿Qué tienen que hacer los trabajadores rurales? Sé muy bien. Pero ¿qué tienen que hacer los empleados bancarios? Eso yo no lo sé. Entonces vos, en lugar de entrar al cóctel, te quedás acá y me escribís lo que tienen que hacer los empleados bancarios. Yo le digo, no, yo entro y yo te lo mando. Yo voy a Lima y te lo mando a Santiago, no tengo problema. Otro año pasé, iba para Lima y pasé por Santiago, me encontré con Darcy y Darcy me dijo, me voy de Chile a Perú, me voy de Chile, donde se hace socialismo, época de Allende, pero no se hace revolución. Y me voy a Perú, donde no se hace socialismo, pero sí se hace revolución, sobre todo por el estilo de transformaciones de la propiedad que generó el gobierno militar de Velasco Alvarado. En realidad fueron transformaciones muy sustanciales la reforma de Perú. Se afectaba al 52% de la propiedad, el 52% del producto se afectaba a la propiedad, mucho más que en el proceso revolucionario chileno. Había reforma agraria, con cambio de propietarios, los grandes latifundios pasaron a ser cooperativas, después estas fracasaron. Se hizo nacionalizaciones de sectores productivos de exportación, sectores mineros, en esta transformación. Y la comunidad laboral fue muy importante, porque le daba la chance a los trabajadores de participar en las empresas, en el capital, en los beneficios y en la gestión. ¿Te imaginás que los industriales no estaban nada contentos de que se les metieran los trabajadores en la gestión y en los beneficios y en la propiedad? Pero eran transformaciones muy importantes. Y yo iba a dar clases allí en Perú. Entonces, ya del primer año que fui, volví a Uruguay y hacía conferencias sobre lo que estaba pasando en Perú, porque era muy, muy relevante. ¿Y Darcy Ribeiro qué rol cubría en ese gobierno militar de Velasco Alvarado? ¿Quién? Darcy Ribeiro, ¿qué hacía en ese momento en Lima? No, Darcy Darcy tenía una institución que trabajaba sobre los procesos de participación, y esa era su tarea, participación, en un proyecto de Naciones Unidas. Entonces, yo terminé trabajando en un proyecto de Naciones Unidas, después ahí en Perú, y a pedido del PREAL, que es el Programa Regional de Empleo, dependiente de la OIT y que tenía su sede en Santiago de Chile, me pidieron que hiciera un trabajo sobre necesidades básicas en el Perú.
yo hice ese trabajo y se publicó como libro después en el Perú, que se llama Estado y Necesidades Básicas en el Perú. Es un libro que abarca toda la problemática de esas transformaciones peruanas en ese periodo. De Perú, entonces, y con estos cambios importantes, el libro lo terminé escribiendo en Chile. En Chile estaba la época de Pinochet, yo tenía allí un cargo de Naciones Unidas. Me fui a México, me pedían que fuera a Venezuela, y yo a Venezuela no iba porque Venezuela me significaba una hoja de pasaporte, y yo no sabía si me iban a renovar el pasaporte. Y entonces, cuando iba a un aeropuerto, le pedía en qué hoja me podían sellar, y como era el ir a México era una hoja aparte del pasaporte, me fui a México. Y en México trabajé primero en un proyecto de OIT sobre empleo que dirigía Benito Roiman, un querido amigo uruguayo. Y de ahí me fui a trabajar con Fernando Feinsilver, un chileno allá en México, que en realidad fue de los economistas más excepcionales que yo conocí. Siempre me acuerdo, para que tengas una idea, si yo algún día fuese ministro de Economía de Uruguay, lo primero que hacía es traerme a Fernando Feinsilver para que me ayudara en ese trabajo. Era un nivel de conocimiento, un nivel de profundidad excepcional. Lamentablemente falleció muy joven. Y de México me fui a Nicaragua. Con el conocimiento que tenía la UNTA de mi trabajo en Perú, me ofrecieron dirigir un proyecto en Nicaragua, donde se empezaron a hacer también reformas, empresas estatales para la comercialización de los productos de exportación, hubo reforma agraria, manteniendo en lo posible los propietarios que no se quisieran ir, que quisieran colaborar con el proceso de cambio revolucionario. Pero tal vez una de las cosas más importantes que pude hacer en Nicaragua y en el exilio tiene que ver con haberle dictado clases de formación económica a los sandinistas. Venía Willow, venía Henry Ruiz, venía Carrión, venían los Núñez, era una vez por mes, los sábados de mañana, 4 horas, y lo trabajábamos con Pedro Busjovich, que era el que dirigía. Pedro Busjovich fue ministro de Economía de Salvador Allende. Estaba exiliado en México y para estos cursos venía especialmente de México. Entonces, me acuerdo un día, Pedro Busjovich me pidió que yo explicara cómo era el funcionamiento económico, cómo se daba en un proceso económico ese funcionamiento. Y yo empecé explicando con una comparación el funcionamiento económico en Honduras, donde había un enclave de empresa transnacional en la producción agropecuaria hondureña, y un país donde había, además de empresas extranjeras, había empresas nacionales. La producción primaria era de empresarios nacionales. Entonces, en Honduras se generaba el excedente que se lo apropiaba todo de la empresa transnacional y que lo sacaba para afuera y lo utilizaba afuera, de manera que el enclave no le daba vínculo, articulación ninguna con el resto de la economía. Y desde ese punto de vista, había una pequeña proporción de territorio que tenía cierto grado de modernización y todo lo demás no tenía modernización y estaba atrasado y en la pobreza. En cambio, en el otro caso, donde había propietarios nacionales,
había una disputa por el excedente entre el intermediario comercial, que era extranjero, y el propietario nacional de los productos agropecuarios, que era nacional. Y por lo tanto, una parte quedaba nacional. Y los insumos que se utilizaban eran productos de otros rubros que se producían internamente. Entonces, la apropiación del excedente por parte de los nacionales, más la participación del Estado, que hacía esfuerzos por redistribución del ingreso, hacía que las diferencias fueran notables entre una economía más conectada y un enclave extranjero, como era el caso de Honduras. Entonces me preguntaron en qué países se había dado ese fenómeno de redistribución dentro del capitalismo. Y en realidad lo que yo había estudiado allí era el vallismo, era el viejo vallismo del Uruguay. Pero no me animé a decirle que era el Uruguay. Y le dije, mire, es una zona que parte de la provincia de Buenos Aires, todo el Uruguay y el sur de Brasil de Río Grande del Sur. Y los tipos se quedaron tranquilos. Y yo me quedé tranquilo también de que no estaba haciendo ninguna propaganda por Uruguay. De manera que esos cursos fueron una de las cosas más fantásticas que me ocurrió en este proceso de exilio, que fue desde enero de 1976 hasta un día que soltaron a Sereni el 19 de marzo de 1984, y yo lo llamé por teléfono, estaba en Nicaragua en ese momento, haciendo mi trabajo. Lo llamé por teléfono y le dije, lo voy a ir a ver. ¿Pero y cómo vas a hacer? Yo voy a ir. Y el 1 de abril o el 31 de marzo, por ahí, con mi señora ya, mi compañera Clara, vinimos a Montevideo sin saber si íbamos a poder entrar o no, año 84. Mis amigos eran como 50 los que estaban en el aeropuerto esperándome a ver si yo salía o no salía. Y no pasó nada. Pude perfectamente entrar a Uruguay. No me limitaron en lo más mínimo. Y allí vi, en esa semana que estuve en Uruguay, vi a Sereni, vi a Héctor Rodríguez y algunos queridísimos amigos que me permitieron que en julio de 1984 yo retornara definitivamente al Uruguay. Decime, y durante esos 8 años que estuviste afuera, ¿el pasaporte lo fuiste a renovar o qué pasó con el pasaporte? Me lo renovaron. Ah, No hubo ningún problema y me lo renovaron. o sea que no estuviste requerido. No lo sé. Nunca supe. Salí porque mis amigos y yo sentíamos que me iban a llevar preso de nuevo. Y Pero seguías, no pasó a esta altura seguías sin afiliación política, partidaria. Ninguna afiliación política. Era año 76. Cuando te cuente lo de Sereni te voy a dar más detalles. Trabajaba con Sereni. Había votado en el 71 a Michelini por miedo a que no saliera senador. Y eso nos pasó a casi todos los asesores de Sereni, el grupo asesor donde yo participaba, que sin haberlo comentado, sin haber hablado, votamos todos a Michelini, salvo el Tucho Metol, que votó a la Democracia Cristiana. Todos los demás votamos a Michelini. Pero era el voto nomás. En un momento determinado, Héctor Rodríguez me pidió que yo entrara a la dirección de la Corriente. Ahí estaban los GAU, ahí estaba el 26 de marzo, el viejo 26 de marzo, y había otros sectores de izquierda, y yo le digo, mirá, yo a esta altura, porque el pescado estaba bastante vendido, prefiero continuar trabajando con Sereni en este momento, yo creo que va a ser mejor a que yo vaya a trabajar a la Corriente, pero no tenía ninguna afiliación política.
Me quedó una pregunta del inicio de tu charla de hoy. Esto te detuvieron en la jefatura de policía, ¿no? En noviembre del 75 eran policías de civil todos, que estaban en un café allí en la avenida Brasil y Ellauri, y subieron al apartamento donde estábamos el CIMBE, y nos llevaron a todos los que estamos en este momento, era un sábado de tarde. Eran Alberto, policías de civil. y en Y esos 5 me días, llevaron, perdóname, sí, en algún momento sentí que estaba cerca de un aeropuerto, ah, seguramente en la frontera de Montevideo con Canelones, allí por Pedro de Mendoza. Y en otros momentos sentí que estaba detenido en la calle Maldonado, porque por lo menos cuando me soltaron de la calle Maldonado. ok. Y en esos 5 días, ¿tu condición de judío salió a la luz también? No, no, nunca, No. absolutamente nunca. Alberto Curiel, un gustazo escucharte y en la próxima seguramente nos vas a contar cómo fue tu integración al país después de este largo de 8 años de exilio, ¿verdad? Básicamente volví a trabajar con Sereñi, y te voy a contar la relación con Sereñi, por lo tanto, en la semana que viene. Va a ser un gustazo y lo esperamos con muchísimo gusto. Te mando un abrazo grande. Otro abrazo para ti, querido.